eso de la afinidad del coeficiente de la sangre con el gas, ¿por qué baja la velocidad y el otro aumenta la potencia? Porque ¿qué es lo que tú necesitas para que haga efecto? Que esté aquí. Aquí. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, por la ley de Dalton, ¿no? Depende de la concentración y de la afinidad, es como va a llegar el anestésico al sitio. El sitio de la grasa, el sitio de la neurona, el sitio de la corteza, ¿no es cierto? Ya dijimos que todos los anestésicos, incluso los fijos, actúan a nivel reticular, el sistema reticular. Ahí es donde está el asunto. Entonces, a ti a ti te interesa es que tengan cierta afinidad con la grasa. Si no tienen afinidad con la grasa, no te van a anestesiar. ¿Sí? Y además tienen que traspasar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que el vehículo es la sangre. Entonces tampoco lo podéis desprender 100%. Si la anestesia o sea, si la musculatura de la anestesia es importante, porque no tengo que ver mucho con el ramo, pero en un animal exótico como un reptil donde es exotermo, ¿cómo podéis manejar eso? ¿Cómo lo hacen? Porque tú estás hablando de la temperatura corporal. Sí. Lo que pasa es que vamos a llegar a ese punto, que yo les voy a explicar cómo se hace para determinar, ¿no es cierto?, esto, que finalmente es un poco un concepto que no es práctico, es una cosa teórica, pero que se va a ver reflejado en que ustedes tienen que conocer de dónde viene, o sea, cómo funciona. Yo les cuento que cuando yo salí de la universidad, ¿no es cierto?, me contrataron inmediatamente en la universidad para hacer clases. Y entonces, con mi profesor de cirugía fui ayudante de él. Hice la tesis con él y me pusieron de ayudante. Y era que nos íbamos a los congresos y todos nos decían, oye, ¿para quién enseñan anestesia inhalatoria? No tiene sentido, estoy hablando hace 20 años. 23 años iba a hacer tesis. Entonces, y todos nos decían, nuestros colegas, decían, oye, ¿pero para quién enseñan si hay 3 clínicas en Santiago que tienen anestesia inhalatoria? Y esa era la verdad. Bueno, la respuesta era porque, bueno, en algún momento esto será más común y hoy día vemos que casi una gran cantidad de clínicas que tienen anestesia inhalatoria. Bueno, si quizás no hubiéramos sido, nosotros hubiéramos sido conformistas y decir, no, en realidad los de pregrado, ¿para qué quizás el avance, ¿no es cierto?, hubiera sido más lento. ¿No? O sea, podemos decir que de cierta forma somos responsables de que tengamos sea más popular. Pero hay había otro motivo que es fundamental. Yo a alguien de la calle lo tomo, que sea medianamente inteligente, ¿sí?, y en una semana lo entreno para hacer tira. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Y por último le voy diciendo yo, oye, ponele más, ponele menos, ¿sí? Y si es un poco pillo, probablemente lo va a hacer rapidito y van a entender cuáles son las bases que tienen que seguir para que... ¿Sí? ¿Me entienden lo que yo veo, no? O sea, ese que te da limpiarla y después lo colocas ahí que te ayuda a la anestesia. Bueno, con la anestesia lo veo. Necesitáis que sea una persona que entienda hartos conceptos más que dar vuelta a la perillita y dar vuelta a la otra perillita. Entonces, esto es fundamental porque finalmente pasamos de ser artesanos, de que hacen una cosa que es repetitiva, que no tiene mucha funcionalidad, a hacer una cosa que es más compleja, ¿no? Que se necesita más entrenamiento. Y eso, ¿a qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, el intrusismo profesional se produce exactamente por eso. Si tú en tu clínica, sin la receta todos los días la misma, el gallo que barre ya sabe lo que tú le vas a recetar. A la semana, al mes que está ahí trabajando contigo, no sé, el doctor le da esto, a todo esto. Porque tu recetario es muy limitado y tus procedimientos son básicos, que cualquiera lo puede hacer. Entonces, por eso, que tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo nos miramos nosotros y qué es lo que estamos haciendo. Si tú funcionas en forma mecánica y alguien te puede imitar en 2 semanas, con 2 dedos de
del frente, puede imitar lo que tú estás haciendo es porque está ahí así. Entonces ahí nadie te va a aplaudir, nadie te va a reconocer, porque tu trabajo es básico. Y para eso no hay que ir a la universidad. ¿Sí? Para esto sí se requiere un poco más de concepto. O sea, si yo le hablo de la evaporación, ustedes quizás no se acuerdan de la clase que tuvieron hace, no sé cuánto tiempo, ¿ah? de química y física, ¿no es cierto? Pero no le estoy hablando en chino. ¿Sí? Ustedes claramente saben que el agua y el vapor se comportan de una forma diferente. ¿Sí? Entonces cuando llegamos a esto, yo le estoy diciendo en forma súper somera qué es lo que tienen que saber para entender esto, que no es una cuestión tan alejada. Dale. Pero es que no me queda claro la baja de la velocidad, el concepto. Pero es que tiene que ver cómo se disuelve, eso. Es como la afinidad, no hay nada que entender, es cómo se mezclan. Unos son más rápidos, otros son más potentes. Y dependiendo de qué, de cómo se mezclan con la sangre o cómo se mezclan con la grasa. Entonces es lo que te mostraba yo aquí. Eso. Es cómo se mezclan, ¿no? Entonces vaya a tener más potencia dependiendo de con cuál se mezcla con más o menor afinidad. Ya lo vamos a entender porque tienen varias fórmulas para hacerlo, ¿cierto? Entonces los conceptos generales es que cualquier factor que aumente la entrega de anestésico al alveolo, aumentando la presión parcial alveolar, aumentará la profundidad anestésica. Esto en términos sencillos es que si yo le doy más anestésico, se va a anestesiar más. Eso es. ¿Ah? Puesto en bonito. Cualquier factor que aumente la remoción del anestésico alveolar, aumentando la inhibición sistémica, disminuirá la profundidad anestésica. Son cosas simples, puestas, por supuesto, así en general. Entonces podemos hacer una lista de algunos factores que incrementen o disminuyan la concentración alveolar. ¿Qué es lo que le interesa, ¿no es cierto? Usted, y ya vamos a llegar a un concepto que le debe ser natural, que es la CAM, concentración alveolar mínima. ¿Sí? Eso se lo pasaron en farmacología. CAM. Háganme así. No, así se las tienen que haber pasado. ¿Sí? Bueno, y esto está relacionado con eso. Es un paso antes. ¿Sí? Entonces, decimos que si nosotros aumentamos ¿cómo aumentamos la concentración alveolar? Que es lo que nos interesa, para anestesiar más al paciente. Uno es dándole más en el vaporizador, porque el vaporizador generalmente va de 0 a 5. En el caso de enflurano va del 0 al 8. O al 20, dependiendo del vaporizador, ¿cierto? Entonces, aumentando el agente vaporizador. Después, ¿cómo aumentamos la concentración? Aumentando también el flujo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno pasa por el vaporizador y evapora por burbujeo. Entonces, una forma de aumentar la concentración es eso. Entonces, incrementando el gas fresco, ¿no es cierto? Después, si también... ¿Cómo podemos aumentar la concentración? Disminuyendo los espacios muertos. Por ejemplo, si las mangueras, ¿no es cierto?, que van al paciente son muy grandes o la máquina tiene un canastillo gigante y el paciente es chiquitito, probablemente no vamos a alcanzar una concentración alveolar que sea efectiva. También, por ejemplo, pueden haber cosas ya del mismo paciente, si tiene una respiración muy superficial, ¿no es cierto?, y poco profunda, o muy superficial y rápida, vamos a tener una disminución de la concentración alveolar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo frente a eso? Aumentar, primero, la amplitud, ¿no es cierto? Cuando el paciente está respirando y está inspirando, y yo le aprieto un poco más la bolsa, ¿no es cierto? Que la máquina de anestesia tiene una bolsa de reserva, así se llama. Entonces la aprieto, el paciente va a funcionar como un ambú o un balón de resucitación, ¿cierto? Entonces, hago que se mantenga una inspiración mucho más, en cambio si está
respirando así no se va a anestesiar. ¿Sí? Entonces, para aumentar la concentración alveolar, tengo que aumentar la amplitud respiratoria. Otra es aumentar la frecuencia, ¿no es cierto? Si está respirando una vez cada 10 segundos, probablemente puede ser que no se anestesie de forma efectiva. Pero si lo hacemos que respire 10 veces en el minuto, ¿no es cierto? O 2 veces cada 10 segundos, probablemente también, no probablemente, voy a estar aumentando también la concentración alveolar. Por otro lado, también hay cosas que pueden disminuir la concentración alveolar que sean del paciente. Por ejemplo, hembras preñadas, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a tener una disminución per se de la capacidad pulmonar? Porque obviamente el diafragma está presionado hacia el tórax. Después también hay otras cosas que pueden disminuir, como por ejemplo la disminución de la frecuencia cardíaca. Si tengo una baja frecuencia cardíaca, puedo tener una alta concentración, ¿no es cierto? Pero no va a haber intercambio, porque el intercambio a nivel pulmonar. Entonces, si el corazón está bombeando poca sangre, voy a tener poca capacidad y a pesar de esto, ¿no es cierto?, de que haya una alta seguridad, no va a llegar. Y entonces, si no tengo esto, no voy a tener tampoco efecto a nivel central. Bueno, y ahí hay un montón de cosas que podríamos, ¿no es cierto?, enumerar y que tienen que ver con esto mismo. Y vamos a llegar al CAM, que es la forma práctica ahora de entender todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Entonces, el método más preciso para determinar la potencia clínica, ¿no es cierto?, de un anestésico inhalatorio es el campo, que es la concentración alveolar mínima, que es la definición de la potencia anestésica. O sea, sería muy parecido a lo que es el coeficiente de partición grasa. Permite comparar diferentes anestésicos inhalatorios, ya lo dijimos. Está inversamente relacionado con la potencia anestésica y por tanto con el coeficiente de seguridad grasa-gas, ya lo dijimos. Y entonces se define como la mínima concentración alveolar de un anestésico inhalatorio que produce inmovilidad en el 50% de los sujetos expuestos a un estímulo doloroso supramáximo. Esto dice 50% de los sujetos expuestos. O sea, es poblacional. Es una medida poblacional. Entonces, esto es lo que nos sirve en la práctica para poder regular o administrar un anestésico inhalatorio. ¿Cuál sería un estímulo supramáximo? ¿Doloroso supramáximo? ¿Sí? Porque tiene que ser igual para todos. No podemos a uno darle o agarrar chachazo. Despierta. No es muy elegante, ¿no es cierto? Además que algunos pueden pegar el chachazo más fuerte que otros. Una quemadura, no creo que sea muy bueno quemar a los pacientes. Creo que sería un pinchazo podría ser, ¿no es cierto? Sí, ya, le pinchamos. En general se pinza, ¿no es cierto?, un dedo y se hace como igual que el test para dolor profundo, ¿no es cierto? Se pinza y se hace un pinzamiento perióstico. O sea, le apretáis con ganas, ¿sí? Si el paciente no retrae o no muestra esta anestesia, ¿sí? Entonces, una pinza, le apretáis el dedo a cierta presión, ¿cierto?, conocida, y ya. Como es poblacional, entonces esto uno podría, o sea, dice que se puede hacer algo como esto, ¿no es cierto? Esto es un experimento, ¿no es cierto?, con rata Wistar. ¿Conocen la rata Wistar? Son las ratas blancas, la típica esa, la rata, sí, esas son las Winston. Claro, como un guarén, valores individuales de la CAM, ¿no es cierto? En 100, dice en rata Winston, N72, son 72 ratas. Entonces, este es súper interesante porque pescaron este número 72 ratas y la empezaron a anestesiar. Y entonces le iban probando a qué concentración, ¿no es cierto?, ahí está de isoflurano el porcentaje,
de CAM necesario para abolirle el dolor supramáximo. Entonces, ustedes me pueden decir ahora dónde está la CAM de esta población. Lo vamos a marcar. Ok. Ya. Cuando uno quiere que pase ese. Es un RAM. Eso es como todos los medicamentos. A ver. ¿Cuánto? 1, 2. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 4. ¿Cómo dice la definición? El 50% de la población. Entonces el 50% de la población, así al ojo, podría estar aquí, ¿no es cierto? Entre 1, 2 y 1, 4. ¿Qué es lo interesante de esto? Porque es una medida poblacional, ¿no es cierto? Que aquí, ¿cómo salió este? Este era como así como la media. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvida. Bien. Con bonito sueño. Claro, le ponen un poquitito y... ¡Chao! ¡Chao! Así que... Blandito, ese blandito. Destapó Claro, la destapante y ya se quedó dormido. Ni un grado. ¿No es cierto? Pero así como hay un Juliano, hay otro que es el otro lado de la manea, ¿no es cierto? Ese que le colocáis. Y no se anestesia. No quiere anestesiarse. Que es como Rambo. Duro de matar. Más o menos ese, ¿no es cierto? No quiere. Y llegáis a 1.6 ahí recién. Lograste, después de que Juliano se haya dormido 3 siestas. Y esto, que está súper bien graficado aquí, ¿no es cierto?, es la naturaleza. Entonces, nuestros pacientes, ¿cómo sabí cuál es este? A menos que lo hayan anestesiado antes. Ya sabéis que es blandito. Y ese sabéis que va a ser difícil de ver. Pero tienes que verlo. No sabes cuál va a estar. Entonces, por eso que todos los anestésicos, no solamente los inhalatorios, son dosis de efecto. Tú tienes que ir aumentando y disminuyendo la dosis para ver cómo se va comportando el paciente. Porque además ese paciente que antes era blandito puede ser que cambie, ¿no es cierto? Va por diferentes motivos. Por ejemplo, una hembra preñada es mucho más difícil de anestesiar que una hembra normal. Porque tiene más compartimentos, ¿no es cierto? Porque finalmente esto se tiene que disolver en el paciente, diluir, ¿no es cierto?, para actuar, como cualquier otra droga. Entonces, súper interesante esto de pensar en esto como una medida poblacional. Entonces aquí podemos comparar, por ejemplo, perro y gato con respecto a diferentes tipos de anestésicos. Sabemos que el alotano, ¿no es cierto?, si dijimos que esta era la potencia, es más potente en gatos que en perros, y se mantiene esa constante. Y que para perros, los que van a utilizar isoflurano, que va a ser anestésico, que usan en el práctico, ¿no es cierto?, lo van a tener que usar en 1.3, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6. Ahora, el dial del anestésico no es igual a la CAM, ¿no es cierto? Esto es el CAM,
que hay que multiplicarlo por algo. Entonces, en general, ustedes van a ocupar el dial del anestésico de isoflurano, si uno hace ese cálculo, entre 2 y 3, que sería en el porcentaje de anestesia. ¿Sí? O sea, esto no es el dial ¿sí? Es la cama. Hay una fórmula para calcularlo, pero no tiene mucho sentido. Entonces aquí aparece el porcentaje, ¿no es cierto?, que vendría siendo lo más preciso del carne en gato, inducción al porcentaje 3 a 4%, el mantenimiento 1.4 por 1.5 para diferentes tipos de anestésicos. Entonces la CAM es un valor de referencia poblacional, eso es importante. Para mantener una anestesia quirúrgica se requieren 1.2 a 1.5 veces la CAM, y por eso que les decía que en el caso de isoflurano es 2, 3,5. Y la medición coadyuvante reduce la necesidad hasta un 0,5 por el CAM. Depende entonces también de qué es lo que le han dado antes, porque si a un paciente le diste acepromacina, o silacina, o alguna benzodiazepina, ¿no es cierto?, o un alfa-2 agonista, vaya a tener que disminuir la CAM. O eso va a hacer que disminuya la CAM. Y va a hacer que disminuyan todos los anestésicos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo anestesiar a un paciente que tú le has puesto sedante a uno que no le has puesto. Entonces aquí aparece el coeficiente de partición grasa-gas, ¿no es cierto?, y que es inversamente proporcional a la CAM. Inducción intravenosa más mantenimiento inhalatorio, que es generalmente lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? O sea, al paciente lo sedamos o lo vamos a tranquilizar dependiendo de qué, del temperamento del paciente, del operador o no que sea. Le vamos a poner un catéter endovenoso, le vamos a dar un bolo de propofol o propofol ketamina o propofol tiopental, ¿no es cierto? O propofol solo, dependiendo de lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una cesárea, va a ser solamente propofol, ni siquiera le vamos a dar un sedante. O sea, hay diferentes alternativas, ya hemos hablado suficiente de eso, ¿no es cierto? Le vamos a dar un bolo, le vamos a poner el traqueotubo, o el tubo endotraqueal, como quieran llamarle, y entonces vamos a setear la máquina en 5%, ¿no es cierto? Entonces vamos a lograr una anestesia quirúrgica que ojalá sea plana, ¿no es cierto? Y el nivel de propofol va a ir disminuyendo en la medida que va aumentando la concentración de anestésico. Entonces generalmente uno parte, pone el traqueotubo, le conecta y le pone un alto porcentaje de isoflurano porque tiene que saturar el sistema. Pasado un par de minutos, lo puede ir bajando hasta colocarse en la medida de la concentración alveolar, o sea, un 3, un 2% de anestésico. También podríamos hacer un PIVA, ¿no es cierto?, que significa que yo, por ejemplo, le daría un 1% de anestésico, pero le voy a mantener una constante, una tasa de infusión constante de propofol u otro anestésico. ¿Sí? Entonces disminuyo la dosis de ambos anestésicos. ¿Sí? Y eso lo hemos conversado ampliamente, que sería una anestesia más equilibrada. Entonces, factores que reducen la CAM: la hipotermia, la hiponatremia, el embarazo, la edad, la hipoxia. Otro anestésico y tranquilizante hasta un 60, un 70%. El óxido nitroso, anestésico inyectable como la ketamina, el tiopental, tranquilizante, anestesia vegetal. Los efectos adversos de los anestésicos inhalatorios, fíjense que vamos a terminar con esto de los anestésicos, vamos a tomar un break, ¿ya? Para seguir con otro tema que no tiene, o sea, que tiene relación con cirugía, pero no con la anestesia. Entonces tenemos que el sistema cardiovascular es de presión dosis dependiente, como todos, con vasodilatación, hipotensión y disminución del gasto cardíaco. Recuerdan que hay algunos que son vasodilatadores, especialmente el propofol, ¿no es cierto?
lo hemos hecho. Arritmogénico, especialmente el alotano, por sensibilización del miocardio frente a la catecolamina endógena. Y uno de los problemas que tenía el alotano es que uno no podía usar catecolaminas exógenas tampoco, o sea, no lo podía poner epinefrina porque también producía problemas. Pero bueno, ya el alotano hay que darlo casi como por olvidado. Pero recordemos que también el tiopental y también el propofol producían arritmia, ¿no es cierto? En respiratorio tenemos una depresión dosis dependiente de la función ventilatoria, disminuye el volumen corriente, la frecuencia respiratoria y se produce hipercapnia. En esto, en general, hoy día hemos avanzado harto. Los sistemas de anestésicos tienen un sistema de barometría interna, o sea, puedo medir la presión interna. Y entonces soy capaz de reclutar alveolos, ¿sí? Si aumento la presión del sistema interno, voy a reclutar alveolos y eso también me sirve para mantener, primero, al paciente en buenas condiciones y segundo, para mantenerlo anestesiado. Porque a medida que va pasando el tiempo, se van colapsando los alveolos y entonces pierdo capacidad pulmonar y pierdo capacidad anestésica. Así que esto en general son todos bien parecidos, ¿no es cierto? El riñón reduce el flujo sanguíneo renal y filtrado glomerular y el hígado depresión de la función hepática con reducción del flujo sanguíneo. WhatsApp de audio. Entonces tengo aquí otro paciente que tenemos aquí el isoflurano, ¿no es cierto? Que tiene además todos los circuitos. Entonces tengo aquí el flujómetro, ¿sí? Y el tubo de oxígeno. Y además tengo el vaporizador y el flujómetro, y este se llama calzodado o canastillo de calzodado, donde va a quedar el CO2. El paciente y el sistema, ¿no es cierto?, de manguera, que es una I. En general se usa una I, o hay algunos circuitos abiertos también. Entonces, resumen. Los colores de los tubos de oxígeno siempre son verde o blanco, por convención. Y el del óxido nitroso son azules. Ahora, los sistemas, estos traen el sistema de seguridad para que tú no podáis poner, por ejemplo, el tubo de óxido nitroso en el de oxígeno. No se puede, porque tiene una configuración diferente. Entonces, partimos aquí con el oxígeno que pasa por el flujómetro, donde puedo medir la cantidad de oxígeno que le voy a entregar al paciente, ¿ya? Y esa cantidad está supeditado a un volumen corriente. ¿Sí? ¿Se acuerdan del volumen corriente o volumen tidal? Vendría siendo lo mismo. ¿No? ¿Sí? Díganme si. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que esto se mide aproximadamente 15 por K, o sea, por el peso vivo. Esto puede variar, puede ser 10, puede ser 12, en realidad 12 o 15. Entonces, si un perro flaco, muy flaco, va a ser 15. Si un perro muy gordo, va a ser 10. ¿Sí? Y ahí te va a salir el volumen corriente. Que en un caso, por ejemplo, un perro de 10 kilos que sea este es K, ¿no es cierto? Porque tiene una constante. Entonces sería 10 por 12, serían 120 medios, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por los ciclos de respiratorio por minuto, que serían 10, y nos va a dar 1200. ¿Sí? Así se calcula la cantidad de oxígeno mínima que tienen que darle al paciente. Relativamente simple, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular la cantidad de oxígeno y la vamos a poner en el flujómetro. ¿Sí?
el oxígeno va a pasar por el vaporizador y entonces va a adicionar el anestésico a una dosis conocida que tiene que ver con el campo, ¿no es cierto? Que es el porcentaje. Va a entrar el paciente, ¿no es cierto? Va a entrar el paciente va a inspirar el anestésico o el oxígeno, que ya lo tenemos, y va a exhalar un delta, ¿no es cierto? Un delta anestésico, o sea, una cantidad de anestésico que no está conocida, más un delta oxígeno, que no sabemos, que no fue, más CO2, que tampoco sabemos cuánto es. ¿Sí? Eso es lo que sale. Entra por esa manguera, por abajo, y parte del CO2 va a ser captado y fijado por la cal sodada, ¿no es cierto? Incluso produce una reacción exotérmica. Después se mete por la manguera y va hacia el paciente. Entonces cada vez que hay un ciclo respiratorio tenemos una cantidad de anestésico que se une más al oxígeno conocido, ¿cierto? X, más al anestésico conocido, que también sería X. ¿Sí? En pacientes que son de más de 7 kilos, eso no tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Ese delta que se va adicionando nos permite, por un lado, ahorrar oxígeno y ahorrar anestesia. Pero en pacientes de menos de 7 kilos, eso se vuelve un problema. Porque ese delta, para un paciente de menos de 7 kilos, puede ser significativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usar un circuito abierto, donde esta parte la elimino, ¿no es cierto? Y le voy a estar entregando una dosis de anestésico y de oxígeno en forma conocida, en forma constante. ¿Sí? ¿Entendió? Entonces, les van a mostrar en el práctico el anestésico, un circuito abierto, un circuito cerrado. Y le van a mostrar cómo... ¿Profe, siempre es para menos de 7? ¿Para menos de 7? No, no siempre. En general es así. Oye, usted hoy día anda iluminada. ¿Sí? Está bien, se viene está el bien. 18. Eso, se viene el 18. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es necesario, o sea, 7 kilos es una condición por el peso, pero también si tú quieres hacer una anestesia más precisa en cualquier paciente, donde ese delta te pueda molestar, bueno, entonces usar un circuito abierto, que es más caro, pero que es más preciso, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, eso lo puedes usar para diferentes tipos de pacientes. Ahí tenemos las válvulas, ¿no es cierto?, que son una medida de protección de la máquina de anestesia, porque te permite, primero, saber cuánto oxígeno te queda, y segundo, te baja la presión del tubo en forma abrupta, ¿cierto? Uno de los problemas del oxígeno no es que se vaya, bueno, el oxígeno es un carburante, pero no explota. El oxígeno no es explosivo, a menos que tú le coloques un carburante, ¿no es cierto? En general nosotros no usamos carburante en la clínica, no, eso de los talleres, ese tipo de cosas. El peligro del oxígeno es la gran presión que tiene dentro del tubo y que se llega a caer y se corta aquí, ¿no es cierto? Se llega a romper, va a salir como un proyectil, porque los PSI que tiene aquí, ¿no es cierto?, la libre de presión son tan importantes que pueda traspasar fácilmente una muralla. Entonces, todos los tubos de oxígeno en todas partes tienen que estar amarrados o puestos en un sistema de soporte que no permita que se caiga. Sobre todo aquí en Chile, en que tenemos temblores, terremotos y todo lo demás. Entonces se degolla esto y es un peligro así increíble. Entonces si se van a dejar estacionados, tienen que estar bien amarrados y si no, tienen que estar en el piso, para evitar que se vayan a degollar. Además traen una tapa metálica, si ustedes ven, tienen un hilo aquí, que permite atornillarlo y dejarlo asegurado. ¿Sí? Este es el flujómetro de oxígeno, que tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Ahí se puede ver y uno lo mide por este sistema. Que es fácil
Y luego tenemos un vaporizador, ¿no es cierto?, con alotano, que está aquí. Y este vaporizador es de otro sistema, ¿no es cierto? Tenemos un anestésico líquido, oxígeno más anestésico líquido. Este es la cal sodado, que tiene un indicador, ¿no es cierto?, de pH y que permite saber cuál es el color, o sea, el pH de la cal que va cambiando, que ya no está absorbiendo CO2. Este es el momento para cambiarla, ¿sí? Esto no es eterno. Y también lo otro que sucede es que si tú la dejas descansar mucho rato va a volver al color blanco, pero no quiere decir que esté funcionando, lo cual puede hacer que sea peligroso para el paciente porque produce hipercambio, ¿no es cierto? Luego, este es una válvula de desalojo, ¿no es cierto? Todos los gases que salen de la máquina deberían ir aquí o a un canastillo, ¿no es cierto?, de carbono que también absorbe los anestésicos. Que es algo que van a tener que comprar en la universidad porque no nos podemos exponer a los gases. Oye, esto es algo súper importante, que nuestros pacientes, ¿no es cierto?, difieren en tamaño así en forma increíble. O sea, dentro de los mismos equinos, por ejemplo, podemos tener equinos muy chiquititos como Falabella y otros como, ¿cómo se llaman? Percherones, ¿no es cierto?, que se le pasa varias veces. En humanos no existe esa diferencia, ¿sí? O tenemos un cachorro de menos de 100 gramos y un gran danés, ¿no es cierto?, que pesa 80 kilos. Entonces, esto es un desafío desde todos los puntos de vista. Anestesiar un caballo es como anestesiar como una persona, un bariátrico, ¿no es cierto? Sería como lo más parecido a algo así. Y que cada especie tiene requerimientos especiales. Lo que tú estás enunciando un poco, o sea, primero saber cuáles son las dosis, cuál es la forma. Por supuesto que, por ejemplo, anestesiar un reptil no es lo mismo que anestesiar un ave. Igual que los caballos tienen llave de respiración artificial. Sí. Por el tamaño. Claro, en general se puede igual hacer una anestesia así, pero tiene que ser corta. Si va a ser más largo, necesitas ponerle ventilador, porque el caballo también empiezan a colapsar los alveolos y después hay que reclutarlo, y una forma de reclutarlo con ventilación a presión positiva. Hay varias cosas. También cómo se coloca el tubo, los caballos también es bien particular, ¿no es cierto?, porque se hace a sierra. Se pone una boca, ¿no es cierto?, y se le pasa el tubo así. Hay varias especies donde se hace de esa forma. Hablamos un poco de las complicaciones de intubación, ¿no es cierto? Ahí tenemos un tubo colapsado. Miren, esto le doblaron la cabeza y el tubo se colapsó. Entonces, para eso hay que usar un tubo blindado. Tubo demasiado pequeño. Entonces, cuando uno pasa el tubo, debería tener alguna relación, ¿no es cierto? Perros chicos, en general usamos un número 4, 4,5. Perros como un cocker, de ese tamaño son 5, 5,5. Ya perros más grandes como un gran danés, un San Bernardo número 10. No hay hay algunos sistemas prácticos, ¿no es cierto?, que medir entre medio de lo que tiene cierta correlación, pero no es 100%. En realidad encontrar correlaciones así, por eso que hay una gran dificultad, porque aquí hay mucha variación en el tamaño. Y después tenemos que, por ejemplo, podríamos medirlo con un traductor, ¿no es cierto?, medir el calibre de la tráquea y eso llevarlo al diámetro interno, ¿sí? Eso parece ser más preciso. Pero en general también hay una cuestión práctica que tú vas probando y viendo cómo funciona. Si se te escapa el aire, tienes que cambiarlo, obviamente. Trauma, nosotros ya dijimos el trauma, básicamente barotrauma, o intentar muchas veces en ciego. Esto es interesante de que uno tiene que mirar y ver lo que está haciendo, referencia. Hay algunos pacientes, por ejemplo, todos los traqueocefálicos bulldog,
que tienen la lengua muy ancha y a veces hace difícil también intubarlo. Hay que tomar algunas precauciones para eso. Porque intentar muchas veces uno que traumatiza y otro que va a puede facilitar el laringoespasmo. Taquicardia, por la inervación, ¿no es cierto?, que tiene esto también. Posible aspiración, si tú no la colocas en forma efectiva y no infla el robo también en forma eficiente. E infecciones bacterianas, sobre todo cuando se reutilizan. Entonces lo que hay que hacer es desinfectar esto o esterilizarlo. Es posible si ustedes lo van a reutilizar. Incluso se pueden traspasar parásitos. Entonces, pero básicamente lo más escuchado es el lugar equivocado, ¿no es cierto? Que se entra el esófago y se llena el estómago de aire. Aquí tenemos dos condiciones, una que es un globo así gigante, inflado, y otro que está colapsado, ¿no es cierto? Y que vemos que este paciente, bueno, en primer lugar está recibiendo mucho oxígeno y el circuito está cerrado, ¿no es cierto? El circuito tiene una válvula de speech que uno la puede colocar a 10 centímetros de agua, entonces nunca va a superar esa presión y el oxígeno se va a ir escapando. En el segundo caso tenemos entonces un paciente que no está recibiendo oxígeno. ¿Sí? Los dos son tan peligrosos, tanto uno como el otro. En este caso porque se produce barotrauma a nivel alveolar y los alveolos empiezan a explotar y al ratito empieza a salir una espuma por la nariz, clara, así como clara de huevo, ¿sí? Bueno, ese paciente se va a morir. Se va a morir porque hizo barotrauma. Entonces, esto no les puede ocurrir. Siempre tiene que estar abierto el sistema. Nunca cerrado. Y de hecho, las máquinas tienen un sistema para dar a presión positiva que tú lo aprietas la bolsa y da presión positiva. Entonces, porque si no sería imposible, ¿no es cierto? Lo apretaríamos, no se puede. Y en este caso, esto yo diría que quizás es más peligroso porque es más difícil darse cuenta si el paciente está recibiendo la cantidad de oxígeno. Realmente la oximetría nos va a decir inmediatamente que está cayendo el nivel de oxígeno y que necesitamos darle más oxígeno. En este caso, busquen el error en la fotografía y lo que vemos aquí es que estas mangueras son muy grandes para ese paciente. Entonces, en realidad para anestesiarlo no sirve. Porque tienen que usar mucha anestesia, flujo muy alto de oxígeno y tiene espacios muy grandes, entonces es difícil. Podría empezar a oxigenarlo de esa forma. Pero no. Sería bueno tener entonces obviamente mangueras de todo tipo de... Claro, tienes que tener tamaños diferentes. Entonces si no, tienes que tener un circuito abierto como este que aparece aquí. ¿Ves que el tamaño es bastante más pequeño? Entonces comparado con el otro, ¿cierto? Bueno, es interesante pensar en que la anestesia hoy día es una especialidad veterinaria. Antes nosotros hacíamos todo, lo anestesiamos, lo operamos y hacíamos todo. No hacíamos ninguna de las dos cosas muy bien, en realidad. Ya le he comentado, ¿no es cierto?, que hay ciertas reglas que yo diría que se aplican a todo. Entre más complejo lo que van a hacer, necesitan más gente metida en el pabellón. Eso es una regla. O sea, si yo voy a hacer una cosa más difícil, necesito más gente. Y un anestesista yo diría que es el mínimo que hoy día se puede utilizar. En realidad, uno puede tener un montón de maquinaria y de equipo para hacer una anestesia segura, pero si tenéis un mal anestesista, eso vale maní. Ustedes saben cuál es el valor de maní, ¿no es cierto? Entonces, esto se aplica también, es mejor un buen anestesista que tener mucho equipamiento. Un anestesista que le duela que se le mueran los pacientes, que no le guste que se le mueran los pacientes, pero que al mismo tiempo sepa que es parte del juego, porque tampoco podéis terminar con el anestesista llorando ahí con el cadáver, porque a ti ya tienes un peso y más encima ya tenés que estar reconfortando a alguien porque no entiende la filosofía de la medicina. ¿Sí? Esto es súper importante, o sea, es como tú elegís tu equipo médico. Entonces yo estoy con 2 anestesistas ahora. Acabo de involucrar a uno más porque el que tenía, mi anestesista de cabecera, ya tiene tanto trabajo que me cuesta a veces que nos pongamos de acuerdo en los horarios.
entonces tengo que tener uno segundo. Eso es bueno para él y bueno para mí porque no tenemos que forzar nuestros horarios tanto. Esto es súper bueno para todos, porque quiere decir que cada vez son más necesarias los especialistas en medicina veterinaria, que la gente está dispuesta a pagar por el servicio, por los servicios que sean de calidad, ¿no es cierto? Entonces, esta es una especialidad que está abierta, faltan, así como faltan especialistas en toda la área de la medicina veterinaria. Es una linda especialidad, hay que tener algunas actitudes especiales como todas las cosas, ¿no es cierto? Pero ustedes ya conversamos en la primera clase que una de las cosas que tienen que averiguar es para qué son buenos. Si les gusta esto, ¿no es cierto? Hay algunos que lo toman en broma y dicen que la definición de un anestesista veterinario es un perro medio dormido al lado de una persona media despierta, no sé, algo así. El anestesista está siempre ahí como, ojalá que no esté así, esté bien despierto, mirando al paciente. ¿Sí? Pero bueno, y además anestesistas para animales mayores, anestesistas para perros y gatos, anestesistas para exóticos. Aunque un buen anestesista, hay que decirlo, que puede anestesiar cualquier cosa. Ya, aquí paramos. ¿Para la casa?